Eh, Ahora que ya inició la grabación, bueno, vamos a darles las buenas noches a todos y desde ya los ánimos para poder seguir con nuestras clases del curso de estimulación temprana. Es un curso muy bonito, hay que conocer mucho la teoría y también hay que aplicarla, ¿sí? Muchas gracias a todos por sus saludos. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches a los demás que también están con nosotros. Así que vamos a compartir nuestro PPT, pero antes de eso, vamos a poner algunas normas ya dentro de lo que viene a ser la clase que vamos a dictar. Si queremos, de repente tenemos alguna duda o algo, vamos a escribir por el chat y luego vamos a estar respondiéndolo, ¿sí? Para que podamos continuar con la clase de manera no corrida y también comprendida, ¿sí? De hecho que vamos a también a trabajar con algunos test, algunas preguntas que se hacen dentro de la clase y se hace mediante una plataforma, ¿sí? Que se llama Quizzes. Y es de fácil acceso, así que pueden ir, van a ir practicando y vamos a ir trabajando con eso, ¿sí? Ahora sí, chicos, bienvenidos. Voy a compartir el documento para que nosotros podamos empezar ya con nuestro dictado de clase, ¿sí? Un minutito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si logran ver el documento? Me levantan, por favor, un dedito o si gustan, lo pueden lo pueden también escribir en el chat. Muy bien, gracias. A ver, Kenny, creo que si no ves, de repente debe ser algún problema con tu dispositivo porque los demás me indican que sí pueden verlo. ¿Sí? Ya, muy bien. Muchas gracias a todos. Ahora sí, vamos a continuar ya con la clase. Y bueno, vamos a hablar directamente de lo que viene a ser la estimulación temprana. Vamos a tocar hoy día lo relacionado a lo que vienen a ser los fundamentos, ¿no? Los fundamentos principales de la estimulación temprana. Muchos de nosotros de repente tenemos alguna especie de concepto, ¿sí? Pero de repente no en su totalidad. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que ir comentando poco a poco qué es lo que nosotros queremos decir con la estimulación temprana, ¿sí? Mm, ya. La estimulación temprana es una práctica que, en pocas palabras, buscamos favorecer el desarrollo integral del niño en sus primeros años de vida. Como ustedes saben, en la primera infancia es donde nosotros tenemos que tomar mucha atención, ¿no? A nuestros niños, sobre todo en el proceso de su crecimiento, ¿no? Entonces, en ese proceso, evidentemente, vamos a tener que estar muy al pendiente de su desarrollo evolutivo, ¿no? Y sobre todo de cómo vamos nosotros a trabajar con el niño dependiendo de lo que requiera en el proceso de su crecimiento, ¿sí? Entonces, la estimulación temprana se basa en varios fundamentos teóricos, ¿no? Que se reconoce directamente la importancia del desarrollo humano, que viene a ser lo primero que nosotros tenemos que considerar en este proceso, ¿sí? Así que vamos a ir ahora sí cambiando ya nuestro PDF para que nosotros podamos hablar de manera más específica ya lo que viene a ser la estimulación temprana. Nos dice que la estimulación temprana es un conjunto de técnicas psicopedagógicas que pretende impulsar el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño. Eh, Esta estimulación temprana se puede llevar normalmente hasta los 6 años, ¿no? Pero hay un trabajo más permanente que viene a ser, o más latente, que viene a ser desde los 0 a los 24 meses. Es por ello que en este tiempo nosotros tenemos que trabajar insistentemente con la estimulación en nuestros niños, porque eso les va a ayudar a que ellos puedan generar ciertos circuitos neuronales que le van a permitir un desarrollo más óptimo en su primera infancia, ¿sí? Entonces, nos dice que la metodología didáctica de la estimulación temprana se va a basar en dos principios. Si bien es cierto, nosotros podemos considerar ampliamente con diferentes metodologías didácticas dentro de la estimulación temprana, pero vamos a considerar los dos principios básicos. Dentro de estos principios básicos, vamos a considerar el tema de estimular y potenciar las capacidades y destrezas que muestra el niño.
Y también vamos a considerar el hecho de compensar o prevenir cualquier déficit en su neurodesarrollo. A ver, ¿qué queremos decir cuando nosotros hablamos de estimular y potenciar las capacidades y destreza de nuestros niños? Cuando nosotros hablamos de potenciar, definitivamente vamos a optar por la forma de poder guiar al niño en el proceso de sus aprendizajes, en el proceso en el cual se va a desarrollar, se va a desenvolver. Y en ese proceso vamos a tener que ayudarlo ampliamente a que él pueda generar sus propios aprendizajes. Entonces, en este proceso de estimular, vamos a tener que hacerlo de manera muy progresiva. No es de noche a la mañana que el niño comienza a aprender de forma rápida todo lo que uno les enseña, sino que tenemos que ser cuidadosos en el proceso de estimularlos y también de respetar su evolución de aprendizaje, de manera que el niño pueda adquirir ese aprendizaje de manera lenta pero segura, ¿no? Ahora, evidentemente tenemos niños en el proceso que van a aprender de una manera más rápida, de una manera más fugaz también. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que conocer a nuestros niños, pero para conocerlo y saber qué tipo de metodología voy a usar, lo primero que yo voy a tener que hacer es practicar o inculcar, mejor dicho, en todos mis estimuladores, por así decirlo, en mi personal que va a trabajar de repente conmigo o en mí misma, el tema de la observación. El observar a nuestros niños detenidamente nos va a dar la capacidad de saber qué metodología voy a usar, qué tipo de estimulación voy a usar, cómo voy a potenciar esas capacidades que el niño tiene y que hay que explotar, ¿no? Hay que definitivamente hacer que el niño se vuelva descubridor, explorador, que el niño pueda avanzar cada día más. Pero para ello, yo necesito qué cosa? Observar. Y al momento de observar, voy a tener que también darme cuenta si mi niño puede tener algún tipo de déficit en su neurodesarrollo o en su desarrollo. Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos mucho el tema de la observación. Recordemos que nosotros como estimuladores podemos quizás, por los saberes que tenemos, hacer ciertas detecciones, ¿no? Podemos detectar, pero más no vamos a diagnosticar. Entonces, si nosotros detectamos algo irregular, algo que de repente a nosotros nos puede preocupar como estimuladores, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que trabajar en la temporada de la primera infancia, en su gran mayoría, tenemos que trabajar con los padres de familia. Al trabajar con los padres de familia nos permite a nosotros poder ahondar más de dónde viene el niño, cómo es el hogar en el que vive, qué tipo de estimulación recibe en casa también, qué es lo que hay a su alrededor. Nos permite conocer un poco más de él para que nosotros también podamos detectar algún tipo de circunstancia emocional que también puede estar sucediéndole a nuestros niños. Entonces, si bien es cierto, cuando los niños son pequeños, comienzan a ser muy emocionales. ¿Por qué ser muy emocionales? De repente ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué son muy emocionales? Porque recordemos que el niño en ese proceso, ¿ya? Ahí me logran escuchar. ¿Sí me escuchan bien? Sí, A ver. sí la Ah, ya. escuchamos. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, en ese proceso, definitivamente, pues el niño, los niños que están en ese proceso de crecimiento son muy emocionales. Entonces, ¿pero por qué, Miss? ¿Por qué son emocionales? Porque definitivamente los niños están en ese proceso de poder canalizar sus emociones. Ustedes, desde la temporada de los 0 meses hasta los más de 6 años, los niños van a estar en ese proceso de canalizar sus emociones, de conocerse a sí mismos, de poder conocer lo que hay a su alrededor, de poder conocer y saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, en ese proceso, el niño no sabe expresarlo, no sabe cómo comunicar lo que siente, lo que le duele, lo que le fastidia. Entonces comienza una batalla ahí en su cabecita de todas las emociones que puedan sentir. Y a veces muchos padres de familia no los llevan a comprender porque también el padre, la madre de familia, tiene que aprender a conocer a su niño, a su bebé, tiene que aprender a conocerlo,
Hay llantos que, por ejemplo, cuando son muy bebitos, hay llantos que son de hambre, hay llantos que son de frío, hay llantos que son de fastidio, hay llantos que son de cólicos, de dolor. Entonces, la madre va conociendo a su niño en ese proceso. Evidentemente es un ser que ellas recién están conociendo. Entonces, en el proceso que el niño va creciendo, la mamá se va dando cuenta, se va dando cuenta de qué es lo que el niño quiere ir comunicando poco a poco, hasta que poco a poco hay esa conexión que se vuelve única, ¿no? Y que luego solamente la mamá puede identificar qué es lo que le molesta a su bebé. Igualito sucede con las encargadas de estimulación. Nosotros mediante vamos procesando el hecho de cada sesión, vamos trabajando cada sesión con nuestros niños, vamos a ir conociendo y vamos a ir observando. Y la observación viene mucho de la mano de poder saber exclusivamente cómo es el hogar de ese niño, qué es lo que hace cuando está en casa, qué hace con la mamá, qué problemática es la que la mamá considera que el niño tiene o qué informe de repente tiene ese niño relacionado a lo que va a necesitar con la estimulación. Ahora, cuando son muy bebitos, ¿no? Evidentemente se trabaja bastante la parte de la estimulación de la motricidad, ¿no? Se va a trabajar también la parte sensorial, ¿no? La parte socioafectiva. Se va a trabajar diferentes áreas que vamos a ir tocando poco a poco. Pero para dejar en claro este primer punto de nuestro PPT o nuestro PDF del día de hoy, tenemos que tomar en cuenta que para usar alguna de nuestras metodologías básicas, de nuestros principios básicos, tenemos que considerar, identificar el grupo de niños que vamos a tener o el niño, cómo se desenvuelve contigo. ¿No? Recordemos que al comienzo el bebé no se va a sentir de repente muy familiarizado con el estimulador. Digamos que de repente tienen un bebé que llega de 4 meses o de 6 meses. A veces los bebés de esa edad les cuesta despegarse de la mamá, de las personas que regularmente conocen. Entonces, cuando hay un proceso de estimulación en esos tiempos, el niño tiene que aprender a conocer a su estimulador, a su cuidador. Es por ello que es un proceso. Así que nosotros tenemos que respetar ese proceso, ¿ya? Que conlleva el hecho de poder conocerlo poco a poco y también de cómo vamos a interactuar con el bebé o con el niño pequeño, ¿sí? Así que ahora vamos a seguir con nuestro siguiente PDF para que nosotros podamos ir viendo, ¿no? Nuestro tema del día de hoy. Muchos de nosotros de repente dirán, Miss, pero ¿es importante la estimulación temprana? ¿Usted cree que es importante? ¿Se debería de verdad de trabajar con los niños dentro de la estimulación temprana? Pues efectivamente sí. La estimulación temprana es muy, muy importante. Tiene ciertos beneficios que ayudan mucho a desenvolver al niño. En los primeros años de la infancia, el cerebro del niño tiene una alta capacidad de crear nuevos circuitos neuronales en base a los nuevos aprendizajes y las experiencias vividas. Ojo, miren el punto tan importante que dice aquí, en base a los nuevos aprendizajes y experiencias vividas. A esto se le conoce como plasticidad cerebral. Entonces, en este proceso, el niño está generando nuevos circuitos neuronales y estos circuitos neuronales cada vez quieren adquirir más y más y más y están muy a la expectativa de poder conocer cada vez cosas nuevas. Es por eso que el niño se vuelve como descubridor, explorador, se vuelve un niño que quiere conocer todo, quiere saber el porqué de muchas cosas. Ustedes de repente, no me van a dejar mentir, de repente en casa o de repente ya trabajan muchos de ustedes con niños pequeños. Hay niños que en el proceso, pues todos dicen por qué. Y te dicen, ¿no? ¿Por qué, mami? ¿Por qué, Miss? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y muchos de nosotros, bueno, en general, quizás podemos decir, este, ay, Dios mío, pero ¿cómo si yo le he explicado varias veces y me pregunta una y otra vez? ¿Y saben por qué sucede eso? Porque el niño demora también en procesar ciertas comprensiones o ciertas teorías o ciertas cosas que nosotros les explicamos porque ellos están todavía en el proceso de conocer otras más. Y ellos avanzan de forma tan rápida que quieren saber todo a la vez, pero todavía la comprensión va a llegar de manera evolutiva.
Es por eso que en este proceso la estimulación temprana ayuda a que el niño pueda generar esos aprendizajes. ¿Y base a qué? Base también a las experiencias vividas. Si nosotros, por ejemplo, desde muy pequeño en casa les enseñamos ciertas normas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en el proceso, por ejemplo, que cuando esté en el centro de estimulación o en la escuela o en la guardería, el niño va a empezar a tener o a aplicar esas mismas normas que ya conoce de casa. Pero sin embargo, cuando llega de repente al centro de estimulación, de repente hay niños que van a llegar y no tienen esas mismas normas. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer el tema de la observación. Y eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos en ese proceso comprender que ese proceso de aceptación que el niño va a tener que trabajar debido a ciertas normas que el estimulador puede poner en sus sesiones también, que va a gestionar con el niño, va a ayudar a que el niño poco a poco se adapte a ciertas circunstancias que son necesarias para sus aprendizajes, ¿sí? Entonces, vamos a comprender que efectivamente la estimulación temprana es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque va a ayudar a generar estos nuevos aprendizajes y va a ayudar a que el niño se desarrolle de manera paulatina, de manera quizás en algunos casos un poco más lentos que otros, pero la idea es que en el proceso vaya aprendiendo y que se respete también el proceso de aprendizaje que genere esa seguridad en la vida. Ahora, como ya habíamos conversado, definitivamente el tema emocional va muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano con los niños, sobre todo cuando son pequeños. Pero ¿por qué va muy de la mano? Como ya habíamos conversado, habíamos comentado, que efectivamente los niños en este proceso pues se sienten en muchos casos desatendidos, en otros casos necesitan de esa seguridad, de esa confianza de alguien más que les ayude a poder comprender ciertas cosas que son necesarias para que desarrollen su aprendizaje, ¿sí? Luz, ¿deseas participar? Me levantaron la manito. Ya, a ver, vamos a continuar en ese caso. Entonces, para poder completar este punto tan importante, ¿no? La estimulación temprana es muy eficaz, ¿no? Debido a que el cerebro de los bebés tiene una mayor plasticidad, como ya habíamos conversado. Esto quiere decir, pues, bueno, que sus conexiones neuronales se establecen con mayor facilidad, rapidez y eficacia. La falta de estimulación durante el primer año de vida de repente puede generar ciertas consecuencias negativas también en el desarrollo de las habilidades del niño. Es por eso que nosotros tenemos que siempre concientizar en el padre de familia la importancia que tiene la estimulación temprana y el beneficio. Los niños regularmente necesitan recibir estímulos de forma diaria, constante, desde que nacen, para poder garantizar un ritmo adecuado de su proceso de adquisición de distintas funciones cerebrales. Recordemos de que el niño en este proceso crea nuevos circuitos neuronales, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ser muy observadores para darnos cuenta, ¿no?, la importancia y el beneficio que trae, ¿no?, la estimulación temprana. El cerebro de los bebés puede procesar y adquirir conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos simples, que van a ayudar a reforzar de cierta manera pues ciertas áreas neuronales, ¿no? Por esta razón es que los padres tienen una gran responsabilidad en sí, que tiene que ayudar a potenciar ya, al máximo el desarrollo y maduración de estos circuitos neuronales. ¿Y por qué van a ayudar a potenciar esto? Porque evidentemente la primera enseñanza, el primer contacto que va a tener el bebé es con el papá, con la mamá, con las primeras personas con las que vive. Entonces, la estimulación no solamente parte desde que nace. El niño absorbe muchas cosas desde el vientre de la mamita. Y ese es un tema que también vamos a tocar, que ya es parte de lo que viene a ser la estimulación intrauterina, ¿no? Y qué tan importante también es considerar cierta estimulación cuando el bebé está dentro del vientre, ¿sí? Entonces, para poder terminar con este punto,
En pocas palabras, la estimulación temprana va a ayudar a que el niño pueda procesar todos estos aprendizajes mediante los estímulos que nosotros realicemos con ellos, ¿sí? Y que obviamente tengamos que considerar desde que el niño nace, ¿no? Y hay otro tipo de estimulación que viene a ser la que es antes de que el niño nazca, que es la estimulación intrauterina, ¿sí? Ahora sí, vamos a seguir con el siguiente PPT. Ahora hemos llegado al punto de lo que viene a ser características del estimulador. A ver, nosotros para poder trabajar con nuestros niños tenemos que tener ciertas características, ¿no? Y estas características evidentemente nos van a llevar a una comprensión que vamos a poner en práctica con nuestros niños. Entonces, para esto, nosotros tenemos que ser muy empáticos, tener mucha paciencia. Pero, Miss, ¿por qué tenemos que ser empáticos? ¿Por qué tenemos que tener mucha paciencia? Porque evidentemente los niños están en ese proceso en el cual conocen las cosas y desconocen también. Entonces, como desconocen y conocen, hay cosas que para ellos va a ser imposible comprender, que no van a poder desarrollarse ampliamente. Entonces, ellos van a estar en ese proceso de que tienen un montón de preguntas en su cabecita y que no lo saben responder porque no conocen. Es como decir cuando tienes una computadora en blanco, ¿no? Evidentemente, si a esa computadora tú no le pones los softwares necesarios para que pueda ejecutar ciertos programas, la computadora va a estar ahí, intentando que funcione, pero no va a generar en totalidad lo que se necesita. Es por eso que dicen, ¿no?, que el cerebro humano es como si fuera un computador, porque en pocas palabras tienes que potenciar, tienes que meter información para que pueda desarrollarse. Es lo mismo que pasa en nuestros niños pequeños. Es por eso que ellos quieren saber mucha información o quieren aplicar mucho lo que ven, pero a veces no comprenden lo que tienen que aplicar. Entonces, es ahí donde el estimulador es necesario que tenga esa paciencia y esa empatía de poder conocer lo que el niño necesita en sus momentos en los cuales él de repente no sienta la necesidad de querer hacer ciertas actividades o sienta que de repente no puede hacerlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar ciertas características que nosotros tenemos que dejar a flote. Entonces, si bien es cierto, la carrera docente, la carrera de el ser estimulador, el ser auxiliar, va muy de la mano con una vocación de servicio. Entonces nosotros trabajamos con la finalidad de poder gestionar y desarrollar al máximo todas las facultades que el niño tiene. Pero para esto tenemos que conocerla, ¿sí? Pero antes de todo, antes de esta primera característica, ¿qué es lo que el niño, qué es lo que el estimulador tiene que aplicar primero? A ver, yo ya lo he mencionado. ¿Qué es lo que el estimulador tiene que aplicar primero con sus niños? A ver si me lo escriben en el chat. Yo les voy. Empatía. La No, la empatía, observación. no. La observación. La Muy bien. observación. Claro, tiene que aplicar la observación, porque nosotros tenemos que darnos cuenta y observar, ¿no?, detenidamente qué es lo que ese niño, cómo me viene ese niño, qué es lo que va a requerir, porque yo soy el estimulador, soy el especialista, pero evidentemente quien lo conoce más es la mamá, es el papá. Entonces vamos a hacer nuestra ficha diagnóstica, ¿no? Nuestra ficha de poder determinar cómo ha sido el crecimiento de ese niño, ¿no? Cuando nació, en qué momento levantó la cabecita. Es más, cuando ingresan a inicial, les preguntan ese tipo de información. A ver, ¿por qué es importante esa información? ¿En qué momento comenzó a hablar? ¿En qué momento caminó? ¿En qué momento levantó la cabecita? ¿Por qué es importante conocer ese tipo de información? Es importante porque eso nos ayuda a determinar qué niño tengo, cómo ha desarrollado él sus neuronas, en pocas palabras, cómo ha desarrollado, cómo ha ido evolucionando su aprendizaje, cómo ha ido evolucionando ciertas habilidades que hay otros niños que se demoran de repente en desarrollar, como hay otros que desarrollan de manera más rápida. Entonces, es ahí donde nosotros, desde ese punto,
hacemos nuestra ficha de detección de nuestros niños. Y obviamente es para poder saber si hay algún tipo digamos, condición, ¿no? De algún tipo de condición especial que de repente nosotros tenemos que tener mucho más observación para poder detectar y comunicar a tiempo a los papitos, para que lo lleven de repente ya a algún especialista a que sea evaluado, ¿no? Entonces, otra característica importante es tener el conocimiento amplio sobre el desarrollo del niño en edad temprana. Cuando nosotros podemos determinar, evidentemente, el desarrollo del niño y lo vamos evaluando, lo vamos viendo según a lo que ya tenemos estandarizado. Ustedes saben de que hay una especie de cuadro en el cual se estandariza ¿no? Ciertos desarrollos de los niños según las edades, ¿no? Entonces, en ese proceso de ese cuadro, nosotros podemos guiarnos, pero ojo, también tenemos que respetar que hay una evolución de aprendizaje en nuestros niños. Entonces, tenemos que ir de la mano, ¿no? Si nosotros vemos que evidentemente pasa de lo que es, digamos, totalmente regulable, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en el padre de familia, en la mamita, ¿no? Indicarles que evidentemente hay un tema de quizás retraso de aprendizaje, ¿no? Nosotros observamos, detectamos que, por ejemplo, puede haber algún tipo de circunstancia que se puede generar, ¿no? Sería bueno, señora, que de repente le haga un diagnóstico con un especialista, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos mucho la observación en todo. La observación es lo mejor que ustedes van a tener, no solamente la empatía y la paciencia, sino que tiene que ir de la mano, ¿sí? Otra característica del estimulador es que su objetivo principal es favorecer al máximo el desarrollo de las facultades cognitivas, físicas, emocionales y sociales de los niños en edad temprana. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué cosa quiere decir el hecho de que yo tengo que tener como objetivo principal favorecer estos desarrollos? ¿Por qué razón debo de hacerlo? Porque evidentemente en este proceso, yo voy a ayudar a que mi niño desarrolle oportunamente sus facultades, sus capacidades, sus destrezas. ¿Y eso en qué va a ayudar, Miss? Claro, va a ayudar en que el niño se vuelva, ¿qué? Más autónomo, más independiente, pueda crecer y pueda ir generando una seguridad, también una confianza, y que emocionalmente sea un niño más positivo, que pueda conocer las diferencias de lo correcto y lo incorrecto. Recordemos que todo parte desde la primera infancia. Si el niño tiene una primera infancia en la cual está alrededor de ciertas situaciones negativas o no tiene las atenciones debidas, ha sido de repente víctima de maltrato desde muy temprana edad, o de repente tiene ciertos problemas familiares que le puedan aquejar, ese niño va a ser inseguro. Y cuando un niño se vuelve inseguro y ya pasa más de los 10 8 años siendo inseguro, el niño va a tener una especie de desconfianza en toda su vida y le va a ser muy difícil poder sentirse bien. Entonces, la idea de que se vuelva seguro, positivo y emocionalmente estable es que llegue a ser a futuro un ser humano con una toma de decisión precisa de acuerdo la problemática que presenta en su vida, ¿sí? Luz había levantado la manito, Luz y esa. Ya, a ver, continuemos en todo caso. Ahora vamos a hablar de un punto importante. Muchos de ustedes me dirán, Miss, y dentro del área de estimulación temprana, ¿cómo se trabaja, no? ¿Por qué razón de repente hay en un ambiente de estimulación temprana, por qué hay diferentes actividades? Muchos de ustedes dirán eso, ¿no? Entonces, para trabajar esto, nosotros tenemos que considerar primero que dentro de la estimulación temprana tenemos diferentes áreas a tocar. Y estas áreas se enfocan en trabajar y potenciar el desarrollo del niño.
Pero ¿por qué, Miss? ¿Por qué razón se enfocan en eso? Bueno, dentro de lo que viene a ser la estimulación temprana, tenemos estas áreas, que son las áreas más conocidas, las áreas en las cuales se trabajan más a fondo, ¿no? Que viene a ser el área sensorial, el área cognitiva, el área motora, el área del lenguaje y el área socioafectiva. Muchos de ustedes de repente dirán, Miss, pero estas áreas, ¿qué finalidad tienen? ¿Y por qué es importante potenciar en el niño con este tipo de áreas? Porque evidentemente lo que nosotros queremos gestionar en el niño es que se cumpla el objetivo de que desarrollen todas sus habilidades. Y para eso nosotros tenemos que aplicar actividades de acuerdo a las áreas con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Así que vamos a seguir con nuestro PPT. El área sensorial. A ver, yo quisiera saber quién de ustedes ya trabaja con niños pequeños. Me levantan solamente la manito, por favor, o con un emoji me responden. A ver, tengo a Angélica, tengo a Edith, tengo a Claudia, tengo a Kenny, tengo a Suset, a Lenovo 1, tengo a Violeta. Ya, a ver, voy a preguntar a dos personitas, ¿ya? A ver, Angélica, ¿me puedes hablar? Sí, Angélica, Miss, dígame. ¿cómo estás, Angélica? Qué gusto saludarte y qué gusto escucharte. A ver, ¿usted trabaja en un centro educativo o trabaja en un centro de estimulación? En un jardín particular. Ya. ¿Y ustedes trabajan en el área sensorial? ¿Con qué edad trabajas? Primero que todo. De 2 años para abajo. Ya. ¿Y trabajan en el área sensorial? Aún no, todavía. Bueno, el área sensorial definitivamente es muy importante, ¿ya? Porque el niño recibe la información de su entorno a través de los distintos sentidos. Por ejemplo, yo he trabajado con niños de 2 años a menos y nosotros hacemos las actividades con nuestro famoso, pues, libro sensorial. Me imagino que varios de ustedes deben haber escuchado sobre los libros sensoriales, ¿no? Evidentemente los libros sensoriales nos permiten a nosotros hacer que el niño mediante el tacto, ¿no? pueda sentir ciertas texturas y pueda ir comprendiendo lo que tiene a su alrededor. Entonces, ¿eso qué me permite a mí? Eh, Gestionar que el cerebro pueda recibir y procesar una información de lo que viene no solamente de lo que toca, ¿no? Del tacto, sino también del gusto, del olfato, de lo que oye. Entonces voy a trabajar qué cosa, mis sentidos. Y el niño va a ir conociendo qué, lo que tengo a mi alrededor. Y eso, qué cosa me va a ayudar o qué funciones específicas voy a gestionar yo aquí. Voy a tener la función de que el niño pueda ser capaz de recibir e interpretar ciertas sensaciones que hay al exterior de él mismo, a través de todos sus sentidos. Entonces, eso nos ayuda ¿a qué? A que el niño genere su propio pensamiento crítico de acuerdo a lo que tiene a su alrededor, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta en hacer actividades como por ejemplo, en estas edades, yo trabajo mucho con los papitos, por ejemplo. ¿Qué hago con los papitos? Eh, Permito que ellos trabajen con sus hijos el tema de los libros sensoriales, que hagan de repente en una bolsita transparente que pongan pintura y que el niño con su dedito comience a pasar encima, que hagan embolillados pequeños, pero obviamente con supervisión de los padres, porque siendo tan pequeños también se pueden meter a la boca, que pueden jugar con botones, con cierres, con ciertas imágenes en pega-pega, ¿no? Y así una serie de cosas y actividades que me permite a mí hacer que mi niño tenga actividades, que pueda gestionar y desarrollar eh, sus propios pensamientos y también la solución de problemas. Porque ponte que de repente está jugando con el cierre y se le traba el cierre, el niño al comienzo se va a desesperar, pero si tú le enseñas cómo lo va a hacer, el niño comienza a solucionar sus problemas.
Igualito es con los botones. Por ejemplo, si el niño está jugando pero todavía no sabe cómo desabotonar y abotonar, cuando tú le enseñas, el niño lo va a intentar. Y si no y no le sale, hay dos puntos. Si no le sale lo que hace, se puede frustrar y va a dejar de lado. Y es ahí donde tú tienes que potenciar para que lo vuelva a intentar, pero de manera progresiva y respetando también su proceso de aceptación ante la frustración. ¿Sí? Y otro punto importante es que evidentemente el niño, cuando le sale bien algo y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar, ese niño es persistente. Entonces, al ser un niño persistente, evidentemente vamos a dejar hasta qué punto, a ver, lo intenta. Y si vemos que ya de tanto que persiste, no lo logra, tenemos y lo deja, pero sin embargo no tiene ningún tipo de otra reacción, tenemos que incitarlo a que lo vuelva a intentar, pero esta vez con la guía y con la ayuda necesaria para que él también pueda gestionar su propia solución de problemas. Entonces, el área sensorial en realidad se viene de la mano y se trabaja casi en la mayor parte de la primera infancia. ¿Y eso qué nos permite? Como ya les había indicado, nos permite a nosotros hacer que el niño tenga esa habilidad de poder interpretar toda la información que recibe de acuerdo a todo lo que ve, a lo que siente, a través de qué, chicas, chicos, a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿es importante o no el área sensorial? ¿Ustedes qué dicen? A ver, escriban en el chat, a ver, ¿es importante o no? Sí, muy importante, profesora. Claro, Yani, es muy importante, ¿cierto? Claro, Angélica, claro, Kenny. Entonces, es por eso que yo quería llegar a esta parte de la explicación, para que ustedes puedan comprender qué tan importante es y por qué se debe trabajar. Exacto, muy bien, Geraldine, Gloria, Gabriela, Clarita. Muy bien a todas por su participación. Sé que están muy activas y sé que están aquí. Entonces, hay que, hay que siempre tener en cuenta que esos puntos nos van a permitir a nosotros darle una mejor guía a nuestros niños. Entonces, es ahí donde nosotros podemos trabajar el área sensorial de esa manera. También trabajamos haciendo que los niños comiencen a caminar encima de arroz con la arena, por ejemplo, arena cinética también, pero obviamente tenemos que nosotros tener una supervisión constante con los niños pequeños, porque en su gran mayoría pues se meten cositas a la boca, entonces tenemos que cuidar esos detalles que son definitivamente muy importantes. Es por ello que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta ese tipo de puntos, ¿no? Todo va a ir de la mano de acuerdo también al grupo de niños que tengamos. Ojo, porque el área sensorial tiene una serie de actividades, pero también tenemos que nosotros identificar a nuestro grupo de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestro grupo de niños? ¿Qué tipo de actividades voy a realizar? ¿Qué necesitan conocer? ¿Cómo necesitan interactuar? ¿Eso qué nos permite a nosotros? Nos permite tener la habilidad de saber exactamente qué actividades voy a hacer y cómo lo voy a desarrollar con mis niños. Y el papito, la mamita está contenta, el niño está contento, ¿por qué? Porque va a recibir una información específica de acuerdo a lo que necesita aprender y cómo es que necesita esa guía y cómo lo vamos a hacer. Entonces, una vez visto este punto, nos vamos a nuestra siguiente página. Ahora nos viene el punto del área cognitiva. A ver, ¿qué podemos decir del área cognitiva? ¿Qué creen ustedes que viene a ser el área cognitiva? ¿Por qué es importante el área cognitiva? Bueno, el área cognitiva consta de ciertos procesos como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y la solución de problemas, ¿sí? Entonces, esta área cognitiva a nosotros nos va a permitir trabajar directamente la memoria, la atención, la planificación, el razonamiento, el control de ciertas actividades que nosotros vamos a realizar. En pocas palabras, el niño comienza a gestionar su propia solución de problemas respecto también a cómo es su alrededor, a cómo es su entorno.
Entonces es ahí donde nosotros tenemos que siempre intensificar, porque recordemos que la estimulación cognitiva, del área cognitiva, porque vamos a trabajar en la estimulación cognitiva directamente en esta área, es la clave para mejorar el rendimiento cognitivo, normalmente en las primeras etapas o en la primera infancia de la vida, ¿sí? Usualmente esto tiene como objetivo desarrollar y mejorar las capacidades cognitivas. Y eso nos va a ayudar a nosotros, mejor dicho, a los niños pequeños, ¿ya? Ellos van a realizar ciertas técnicas que ayudan a mejorar su rendimiento. También adquirir saberes que les permita para poder desarrollarse en su vida diaria. Van a aprender a la memoria, porque van a aprender muchas cosas. Van a tener también una comunicación interna de ellos mismos con su cerebro, o sea, con sus actividades que van a realizar. ¿Por qué? Porque aquí viene el trabajo de la conciencia. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo que eso de ahí es peligroso y si yo lo toco, me voy a afectar. Entonces el niño que va gestionando su pensamiento crítico, si ya le pasó una vez, de repente va a decir, no lo toco por miedo, pero si el niño que reacciona de manera instantánea, sin haberse sido afectado ante algo que tú le has explicado que de repente no es para un niño pequeño, y el niño reacciona en no tocarlo, ¿qué cosa quiere decir eso? Que el niño está generando, ¿qué, chicas? Un pensamiento crítico. ¿Está gestionando qué cosa? Está cuidándose, está aprendiendo a ser precavido. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a enfatizar bastante en que el niño tenga un ambiente adecuado para este tipo de área, ¿no? En el cual el niño pues se sienta tranquilo, tiene que ser un espacio muy lúdico. Recordemos que casi todas las áreas van a trabajar de la mano con el área sensorial y todas las áreas se van a mezclar unas a otras, pero sin embargo hay que darle importancia de manera independiente a cada área porque nos va a permitir hacer un desarrollo más completo en nuestros niños, gestionar ese aprendizaje que ellos necesitan. Por eso dicen que los niños en este tiempo son como esponjitas. ¿Quién de ustedes ha escuchado ese término? Que los niños son como esponjitas en estas edades de la primera infancia. Todos lo hemos escuchado. ¿Y es por qué? Porque están desarrollando neuronas de manera rápida. ¡Uf! Súper rápida. Y están en ese proceso de que quieren aprender, están en ese proceso que quieren ellos gestionar un aprendizaje más rápido y en otros de repente no tan rápido, pero sin embargo no desmerece el hecho de que va a aprender con una guía adecuada. Entonces todos los niños tienen una evolución de aprendizaje, que eso hay que captar siempre desde la primera instancia, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender que si nosotros logramos hacer que a nuestros niños, que de repente su evolución de aprendizaje es un poco más lento que otros, y logramos que el niño se ponga acorde a otros niños, estamos haciendo algo muy bueno entonces, porque estamos aplicándolo de manera adecuada. Y nuestros niños, quiere decir que nuestros niños están captando todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros logramos ese tipo de formación en nuestros niños pequeños, evidentemente estamos haciendo un trabajo correcto. ¿Sí? Ahora nos vamos con nuestro siguiente PPT. El área motora. Me imagino que muchos de ustedes habrán eh, oído del área motora. Pero, ¿qué nos dice el área motora? ¿Qué es lo que está en el área motora? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a leer sus mensajes en el chat. ¿Qué es lo que se trabaja en el área motora? ¿Por qué es importante? Obviamente, movimientos. Esta área se trabaja el desarrollo de las posibilidades físicas, expresivas y creativas a través del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento. Pero sin embargo, dentro eh, del área motora tenemos dos partes, ¿no? Que es la motora gruesa y la motora fina.
Pero primero vamos a dar un análisis general para que nosotros podamos ir avanzando poco a poco en lo que respecta en este tema, ¿sí? Que es muy importante. Evidentemente nosotros cuando tenemos niños muy pequeñitos, ¿no? Tenemos que siempre tener ciertas técnicas que nos permitan hacer una conexión primero con nuestros niños. Y evidentemente la estimulación motriz, ¿no? Se encarga de ayudar a desarrollar ciertas habilidades de movimiento, que va a partir desde el equilibrio, la coordinación, como escribir, dibujar, sujetar ciertas cosas. Es por eso que el libro sensorial te ayuda, en pocas palabras, en la motricidad fina, te ayuda en la motricidad. Mucho. ¿Por qué? Porque podemos poner un pasador. El niño va a gestionar un grado de actividad motora muy evidente. Va a ayudar a que el niño pueda gestionar sus manos de manera adecuada, a conocer sus lateralidades. Va a moverse según a lo que conoce. Un niño que tiene muy establecido para dónde es el izquierdo, el derecho, al frente, hacia atrás, es un niño que ya desde sí tiene una posición correcta, ¿no? El niño que gestiona un equilibrio adecuado va a poder, ¿qué cosa? Caminar de manera adecuada, va a poder sentirse seguro en cada pisada que dé. El niño que comienza a tener esa estimulación oportuna, ¿no? Va a ayudarse a qué? Va a dominar, como dice Suset, ¿no? Va a dominar todos sus espacios. Y va a sentirse qué? Seguro, confiado. Un niño que tiene miedo, por ejemplo, en caminar, en subir un escalón cuando está en ese proceso de caminar, es un niño que todavía necesita sentirse seguro de lo que hace. Entonces, para eso nosotros trabajamos con diferentes actividades, que viene a ser el baile, por ejemplo, yo sé cuidar mi cuerpo, yo conozco mi cuerpo, ¿no? Entonces voy conociendo qué cosa, mi cabeza, manos, rodillas, pies. Entonces voy trabajando con mis niños, voy haciendo que ellos vayan empalmando cada parte importante de su cuerpo y vayan conociéndolo. Y el hecho de conocerlo no solamente es que yo agarre y los muevo, sino que conocer qué parte de mi cuerpo voy a mover y por qué razón debo practicar eso. Entonces el área motora definitivamente es muy importante porque eso está relacionado con la habilidad para moverse, desplazarse, permitiendo al niño que pueda tener un contacto total con el mundo que le rodea, con los espacios. Va a ser precavido, va a ser habilidoso, va a tener qué cosa. A ver, chicas, ¿qué va a tener? Va a tener ciertos estímulos ante situaciones que se presenten. Por ejemplo, si estoy por caerme, voy a reaccionar a no caerme. Si estoy caminando y me tropiezo, voy a tener ciertos estímulos a poder protegerme para no lastimarme y voy a tener que reaccionar a ello, ¿no? Entonces, ¿qué gestiono? Mis estímulos en mis niños. Voy a gestionar estímulos de actividades de acuerdo a las situaciones que se me presenten, que sean orientadas al área motora, ¿sí? El área motora es muy importante trabajarla, es muy bonita también, porque trabajas movimientos, trabajas, como ya había mencionado, bailes, actividades. A los niños pequeños les gusta estar corriendo, saltando, jugando, porque ellos tienen energías a mil, tienen muchas energías. Y cuando tú a un niño le das la posibilidad de que pueda expresar su arte, ¿no? Con pinturas, con crayones, evidentemente mirando, observando, por ejemplo, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Pegamos papelógrafos en las paredes, papelotes, y cuando hay actividades para poder desarrollar, por ejemplo, el área motora, pero también junto con el área sensorial, hacemos trabajos para que ellos pinten en esos papelotes. Y hemos recomendado, por ejemplo, a nuestros papitos que trabajen de esa manera. Y han tenido resultados muy favorables. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de actividades, perdón, ayudan a que el niño evidentemente se desarrolle y se pueda generar ese estímulo más completo
en todo su alrededor y le permite, ¿qué cosa? Una seguridad en su movimiento, una seguridad en cada acciones, en cada una de sus acciones que va a realizar, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta este punto, nosotros tenemos que darnos cuenta que en el área motora y el área, en la motora fina, ¿no? Es muy importante trabajarla en la primera infancia, estimularla de manera adecuada. Eso nos va a ayudar a nosotros a realizar ciertas actividades y técnicas para que el niño pueda sentirse seguro y trabajar adecuadamente todo su cuerpo, conocer sus lateralidades, saber los movimientos que va a realizar, ¿sí? Entonces ahora vamos con nuestro siguiente PPT. Tenemos el área del lenguaje. Antes de entrar en esta área, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño test de los puntos que hemos hablado, ¿sí? Voy a mandarles un pequeño enlace, ¿ya? De los primeros puntos que hemos hablado, relacionado a la estimulación temprana, ¿sí? Es un pequeño enlace que les voy a mandar por el chat del Meet, ¿ya? Que les va a ayudar a ustedes a poder completar, complementar, ¿no? Lo que venimos viendo en nuestra primera clase, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar en cierta manera a poder eh, completar esa información adecuada que nosotros como docentes siempre queremos en nuestros alumnos, ¿no? Que se gestione y se complete ese aprendizaje necesario para que puedan aplicarlo de manera adecuada. Entonces, yo les voy a mandar un enlace por medio del Meet para que se añadan y vamos a hacer este pequeño test, este aprendizaje, ¿ya? A ver, ahí les estoy mandando, chicos, los que no puedan ingresar, no se preocupen, ¿ya? De igual manera, si es que de repente ingresan y le piden un código, el código es el que voy a mostrar ahorita por pantalla, ¿sí? Un momentito. Ya estoy escuchando a los que se están uniendo en este pequeño test, que es muy importante que nosotros podamos dar cuenta por qué es importante explicar y tener esta clase, ¿no? Clase dictada, clase aprendida. Eso es algo que siempre yo trabajo de esa forma, porque lo que yo quiero para mis alumnos es que puedan aprender de manera adecuada cada clase y les quede claro cada punto a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si que a ti te pide un código, el código es el 855196. A ver, chicos, nos vamos uniendo para poder trabajar de manera oportuna y tener ciertos aprendizajes, ¿no? A las 9 les voy a iniciar, les voy a dar unos minutos para que se puedan unir, porque de repente muchos de ustedes, como es la primera clase, quizás de repente no van a tener mucha familiaridad, pero en cada clase vamos a hacer estos pequeños test de la clase dictada, clase aprendida y evaluada, ¿sí? Eso es algo muy importante para sus aprendizajes de ustedes. Entonces eso les va a ayudar a completar todo lo que normalmente pues se quiere, ¿no? Como docente para poder aprender, ¿sí? Así que vamos a esperar que se unan algunos alumnos más para poder iniciar este pequeño test, ¿sí? Lo importante es que nosotros vayamos conociendo, ¿no? Esos fundamentos, por qué son necesarios, por qué debo trabajarlo, qué más debo conocer a fondo, qué más debo conocerlo. A ver, Geraldine, de repente puedes ingresar con el link nada más. Eh, a ver, te estoy mandando porque los demás sí se están uniendo. Ya tengo más del 50% unido. Los que no se puedan unir en esta primera clase, no se preocupen porque todavía tienen también las próximas clases para que se puedan unir y para que vayan conociendo un poco lo que es el tema de trabajar de esta forma, ¿no? Para poder evaluar a cada uno de ustedes y también para que puedan ir aprendiendo de forma más didáctica y más precisa, ¿sí? En unos minutitos más les doy ya para que ustedes inicien la prueba y para que puedan avanzar, ¿sí?
Muy bien, chicos, a ver, nos vamos uniendo. Ya nos faltan poquitos nomás. De igual manera, los que no pueden ingresar, no se preocupen. eh, Vamos a tener más oportunidades para que ustedes puedan ingresar y participar en estos pequeños test de aprendizaje de acuerdo a los temas brindados, ¿sí? 2 minutos más y le doy por iniciar la prueba, ¿sí? El test de aprendizaje para que ustedes puedan desarrollarlo oportunamente, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si es que de repente queremos marcar una diferencia entre Pero están jugando, pues mami, ¿por qué no juegan? A ver, hay que tener cuidado con los micros, por favor, para que nosotros también podamos tener cuidado y recordemos que estas clases son grabadas, ¿sí? Ahora sí, chicos, ya les voy a dar iniciar para que ustedes puedan desarrollar este test, ¿sí? Chicos, vamos iniciando ya el. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Vamos a dar unos minutitos más para que puedan ir desarrollando, ¿sí? A ver, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con el test?
Vamos a dar unos minutitos más para que puedan responder. Muy bien, Suset. Muy bien, Fiorella. Entonces vamos terminando ya para poder continuar con lo último ya en nuestra clase, ¿no? Muy bien, Miriam, muy bien, Gal, muy bien, Belén. Muy bien, muy bien, Cristina. Muy bien, chicos, muy bien. Y también desde ya, ¿no? Darles las gracias a todos ustedes por siempre estar presentes, por estar siempre muy atentos también en la clase, participando, ¿no? Que vamos a, de repente está una maleta pequeña. Muy bien, Geraldine. De repente has respondido erróneamente. Bueno, ese es un test de aprendizaje solamente de la clase dictada, eso no influye en tu examen final, así que en ese aspecto no te preocupes, Tony. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Melanie, Delkier, te voy a dejar ir para poder compartir nuestro PPT y darle por finalizado ya nuestra prueba, ¿ya? A ver, vamos a ir como todavía nos queda algunos que están todavía respondiendo. Vamos a dar todavía vamos a dar todavía unos minutitos, ya 2 minutitos más para que nuestros demás compañeros puedan terminar su clase, ¿sí? Puedan terminar su evaluación. Muy bien, María. Mientras tanto voy compartiendo el PPT ya para tenerlo listo y una vez que ustedes acaben, darle por terminada ya la prueba, ¿sí? El test. A ver, vamos a ver cómo vamos. Muy bien, chicas, les falta un poquitito ya, les faltan unas que otras preguntitas. Nos faltan 2 minutitos más y ya damos por terminado. Sí, solo se envía Violeta. Terminas y pones listo. Muy bien, chicos, así que ahora voy a dar por terminado. Me falta un minutito y damos por terminado para poder continuar con nuestro PPT. Recordemos que todavía nos queda 2 puntos por revisar, que es el área del lenguaje y el área socioafectiva, ¿sí? O socioemocional también llamado, ¿sí? No, todavía no, Melanie, todavía no. Todavía la clase es hasta las 9:30, así que chicos, no se preocupen, todavía tenemos puntos que tratar. El test es porque necesito ir viendo y viendo cómo vamos con el primer tema y con los primeros puntos que hemos tratado, ¿no? Que hemos hablado. Lo importante es que les quede claro los temas que nosotros estamos viendo, de los temas que estamos trabajando, ¿sí? Evidentemente, pues hay eh, un sinfín de teorías, pero siempre se rescata las más precisas, ¿no? De acuerdo a la experiencia también de cada profesional y se trabaja también. Ya, eso no te preocupes, Lili, porque como te especifiqué, este test es interino de la clase de nosotros que estamos realizando, ¿sí? Es parte de un trabajo de evaluación interina de manera didáctica por parte del mismo profesor, o sea, de mi persona, ¿sí? Así que ahora sí, chicos, voy a dar por culminado el test. Y muy bien, tenemos a Mirella, María José, Gabriela, y desde ya, pues felicitar a todos, pues chicos, hay que felicitarnos siempre con nuestros logros, ya desde ya estar aquí en esta clase, participar, evidentemente es algo muy importante porque quiere decir que son personas que quieren capacitarse, aprender cada día más, y eso es algo muy importante. Tenemos que reconocernos siempre cuando nosotros tenemos algún logro. Es parte también de querernos a nosotros mismos, ¿sí? Eso es algo que siempre nosotros debemos hacer. Sí, chicos, chicas. Entonces, ahora nos toca hablar
El área del lenguaje. En el área del lenguaje trabajamos la forma de comunicación con los demás, considerando que desde bebé el niño se puede comunicar antes de decir palabras. ¿Qué cosa quiere decir? No te preocupes, Laura. ¿Qué cosa quiere decir? El niño se comunica antes de decir palabras. ¿Y por qué? ¿Por qué razón se comunica antes de decir palabras? ¿Por qué razón? Porque evidentemente en este proceso de comunicación, el niño comienza a expresar sus molestias mediante ¿qué? Mediante el llanto, mediante de repente tocando y indicando a la otra persona qué es lo que quiere, señalando, ¿no? Entonces, el niño va a ir gestionando, va a volverse gestor, va a aprender, pero sobre todo va a querer comunicarse. Entonces, el solo hecho de querer comunicarse quiere decir que ese niño está potenciado para trabajar bastante, para trabajar esta área. Entonces, en esta área normalmente está referida pues a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca sobre todo en los aspectos de la capacidad comprensiva, la expresiva y la gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento, ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciar un vocablo, ¿no? Por eso que es muy importante hablarle constantemente de manera articulada, relacionándolo con cada actividad que realice o para poder de repente querer un objeto, para que manipule algo, ¿no? De esa manera el niño va a reconocer los sonidos, las palabras que escucha y los va a poder asociar y les va a dar un significado para poder comprender lo que él quiere expresar y cómo él lo puede entender. Por ejemplo, si tenemos un niño que evidentemente quiere de repente coger algo de la mesa, tocar algo de la mesa, ese niño quizás no habla, pero te va a ir señalando. Entonces, yo le voy a dar automáticamente al niño lo que quiere en ese momento, o voy a esperar, voy a hacer que espere un minutito y le voy a repetir las diferentes opciones. Por ejemplo, le voy a decir, ¿quieres agua, su biberón? ¿Quieres esta taza? O pongamos que haya varios objetos, ¿no? ¿Quieres este pan? El niño te va a señalar. A ver, pero dime, ¿qué quieres? ¿Agua? Y el niño te va a mirar. Entonces, le vamos a dar el objeto, pero repitiéndole cómo se llama ese objeto. Hasta que el niño va a comprender que ese objeto que está pidiendo tiene ese nombre. Entonces va a haber una comprensión de acuerdo a lo que ve. Es por eso que de esa manera nosotros vamos a ir estimulando. El niño comprende muchas palabras desde la barriguita de la mamá. ¿Y por qué lo comprende? Porque el niño escucha, oye, siente, percibe desde la barriguita de mamá. Es más, el niño comprende a la mamá. Cuando la mamita le habla desde la barriguita, el niño va a empezar a comprender, va a empezar a darse cuenta que la mamita se puede comunicar con él, que se comunica de esa manera. Cuando el bebé nace y la mamá le habla y le dice, ¿no? Hijo, tú vas a hacer así, tú vas a hacer así. El niño ya va creando en su subconsciente una forma de poder comprender a la mamá y va a comprender las palabras. Ahora, en el momento, no va a saber qué significa, pero mediante va creciendo, va a ir acordándose. Ah, mi mamá me decía esto. Ah, mi mamá el otro. Así. Va a ir relacionando. Entonces es muy importante que nosotros esta área la trabajemos de forma progresiva. No podemos exigir a un niño que de un momento a otro hable rápidamente cuando no le hemos dado una estimulación adecuada, ¿no? Cuando no lo hemos ayudado a guiar en ese proceso. Entonces, esta área del lenguaje, por ejemplo, se trabaja muchas cosas. Yo, por ejemplo, trabajo con títeres, con cuentos, con canciones muy lentas, con ciertas fichas, con imágenes claras. Entonces, de esta forma, al niño le voy a dar
la herramienta adecuada para que pueda comprender lo que le estamos diciendo y lo que él quiere reconocer. Porque si tú le das a elegir al niño, por ejemplo, ¿quieres un plátano o una manzana? ¿Qué quieres? El niño te va a decir qué es lo que quiere. Y le vas a enseñar también en vivo y en directo. Entonces ahí te vas a ir dando cuenta qué es lo que ese niño de repente quiere comer en ese momento, o si quiere agua, o si quiere jugar, o si necesita algo más. Entonces el niño va a ir comprendiendo que si él se expresa de la misma manera como tú le estás diciendo, va a poder hablar, va a poder comunicarse con palabras, porque poco a poco el niño va gestionando su propia forma de comunicarse. Desde ya cuando nacen se comunican con el llanto, como les había mencionado antes. Tienen el llanto de cansancio, el llanto de sueño, y es tanto así que la mamá ya sabe, dice, ay no, él está llorando, ese llanto es de sueño, dice. Su llanto de dolor también. No, ese llanto es de dolor, le duele. Su llanto también de alegría. A veces lloran porque están emocionados. O a veces, como la famosa palabra, no hacen pucherito, dicen. Cuando están muy sensibles, cuando algo les dio pena. Entonces, es ahí como nosotros vamos conociendo a nuestros niños. Ellos van comprendiendo y van conociendo también la tristeza, la felicidad, la frustración, la ira, van conociendo ciertos sentimientos también, ciertas emociones. Es por eso que en el área del lenguaje nosotros podemos trabajar ampliamente con títeres, con canciones que sean lentas en el proceso de que ellos puedan oír de manera adecuada, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vamos a trabajar esta área del lenguaje de esa manera. El área del lenguaje va muy de la mano también en todo el proceso, ¿sí? Entonces, evidentemente vamos a tener que poner en práctica varios puntos en esta área, como los que ya les había mencionado, ¿sí? Ahora nos vamos con nuestro último punto de nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar del área socioafectiva, o más conocido como el área socioemocional. ¿Pero qué trabaja esta área, Miss? ¿Por qué es importante esta área? ¿En qué me va a ayudar? Pues en esta área se trabajan las experiencias emocionales, socializadoras y motivacionales que permiten al niño relacionarse con otros. ¿Por qué es importante? En esta área, el niño aprende a trabajar en equipo, aprende a respetar al otro, aprende a ser empático. Él tiene mucha interacción con todo su alrededor, comienza a ser sociable, comienza a conocer, a sentir qué es la motivación. Comienzan también ellos a tener experiencias afectivas que lo ayuden a poder socializar. Le permite también sentirse querido, seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a ciertas normas que de repente puedan existir. Comienzan a ser empáticos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque eso ayuda al desarrollo y de la participación. Eso ayuda al desarrollo de poder aceptar a los demás. Y sobre todo, es muy importante considerar la participación de los padres, cuidadores. Entonces, es muy importante que ellos comiencen a generar estos vínculos sociales. Y es importante que nosotros en este proceso le brindemos ¿qué cosa? Seguridad, cuidado, atención, amor, porque él puede aprender cómo comportarse frente a otros, cómo va a relacionarse, especialmente con sus compañeros, va a ir dominando qué cosa, su propia conducta, va a expresar sus sentimientos, siendo una persona ya independiente y autónoma. Entonces, en el área afectiva, evidentemente, vamos a trabajar mucho en lo que son los trabajos en equipo, también los juegos, los talleres de baile, por ejemplo, ayudan mucho a socializar, a saber cómo comportarse. Voy a aprender ciertos valores que desde ya tengo la base que es mi casa.
pero los voy a aplicar ya de manera adecuada y voy a ir conociéndolo más a fondo en donde, en mi centro de estimulación, en mi guardería, en mi colegio. Entonces, en cierta manera, eso me va a ayudar a poder darle esa capacidad de que yo pueda conocer qué es la empatía, por qué debo aceptar a mi compañero. Por ejemplo, yo tenía un caso de un niño que era muy inteligente, muy hábil, un niño, ¿no? Pero sin embargo, no sabía relacionarse con sus compañeros. Él se quedaba sentadito en su sitio, sentadito en su sitio. Y nosotros decíamos, ¿no? Le falta trabajar bastante el área social, ¿no? Y nosotros pues a veces le incitábamos a que participe en las actividades grupales y no quería, como le costaba bastante participar. Entonces, en ese proceso que nosotros observábamos que le costaba bastante participar, no sabíamos por qué le costaba tanto. Entonces tuvimos que hacer una investigación con los padres, ¿no? Preguntarle ciertas cositas, ¿no? ¿Cómo era el niño en casa? Si tenía hermanos, con quién más vivía. Entonces la mamá comentó de que ella y el papá trabajaban y quien se quedaba al cuidado del hermano, del bebé, era el hermano mayor. Pero ¿qué hacía el papá? Perdón, ¿qué hacía el hermano? Lo dejaba solito, el hermano a un costado, y ese niño no hablaba. Él no interactuaba con él. El chico, como era un chico adolescente, bueno, ya mayor de edad, pero era jovencito, se dedicaba a estar con el teléfono y el niño jugaba solito, no lo sacaban al parque tampoco. Entonces, no había interacción, ¿sí o no? No había una estimulación adecuada, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Había o no había estimulación? No había estimulación. Obviamente había una problemática familiar, que no había esa conexión que había que haber con la familia, un ambiente familiar. Entonces, evidentemente, es ahí donde va a haber un retraso. ¿Va a haber un retraso o no va a haber un retraso? Claro, va a haber un retraso. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando observamos cierta problemática en nuestros niños, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ayudar a nuestros niños. Tenemos que ayudarlo en ese proceso. ¿Cómo lo vamos a incitar a que participe? Con trabajos grupales. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener que ayudar a que el niño se familiarice poco a poco, haciendo trabajos en equipo, trabajos de pintura, trabajos de repente actividades de baile, actuaciones, actividades de títeres, entonces, de actividades de psicomotricidad, actividades de deporte también, claro. Entonces vamos a tener que evidentemente tomar en cuenta muchos puntos que definitivamente nos va a ayudar en ese proceso. Es por eso que nosotros tenemos que siempre tener y poner mucho de la mano el tema de la observación, porque si nosotros no observamos, no vamos a poder indagar, no vamos a indagar de manera oportuna. Entonces es ahí donde evidentemente vamos a tener que trabajar, ver todos los canales necesarios para que este niño pueda familiarizarse, pueda generar esa área socioafectiva. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que trabajar con, con los padres, tuvimos que comunicarles, indicarles lo que estaba pasando para que, para que puedan comprender que su niño necesitaba ese apoyo por esa área.
y que debía haber un compromiso por parte de ¿quién? De la familia. Recordemos que muchos problemas, muchos niños vienen de un mundo diferente. Cada uno viene con ciertas cositas en su cabecita, ¿no? Entonces ellos absorben todo lo que ven, absorben todo lo que ven. Y al absorber, a veces se encierran en su propio mundo porque no comprenden lo que ven. Y entonces en el fondo el niño, ¿qué cosa? Se sentía solo, solo se sentía. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Si el niño se sentía solo, entonces había que ayudarlo a que sepa que tiene amiguitos, que tiene también al papá, a la mamá, que tiene a sus profesoras. Entonces, evidentemente nosotros vamos a tener que considerar esos puntos, ¿sí? Es por esa razón que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que evidentemente tenemos que evaluar a cada uno de nuestros niños, tenemos que darnos cuenta qué es lo que necesitan, qué es lo que les aqueja, por qué razón están demorando en su evolución de aprendizaje y cómo podemos ayudarlos, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho eh, de la observación y de la detección a tiempo, porque recordemos que si nosotros detectamos a tiempo algún problema, alguna condición, hay una solución oportuna. Entonces, lo que nosotros queremos es una solución oportuna. Por ejemplo, he tenido niños que tienen más de 2 años, 2 años, 2 años y medio y no hablan. Así como el caso, por ejemplo, de una de sus compañeras se me ha escrito, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, tenemos que ver cómo son las situaciones en el hogar. Primero, cómo lleva la relación con el papá, con la mamá, con quién más vive. De repente no hay esa estimulación que necesita en el hogar y todo lo que ella señala le dan automáticamente. No hay alguien quien le repita las cosas. No hay ese apoyo. Entonces, como no hay ese apoyo, ¿qué hago yo como estimulador? Voy a empezar a trabajar con mi niño. Porque evidentemente si no hay en casa y te están a ti solicitando que le des la terapia, no la estimulación, tú le vas a tener que ayudar. Pero para esto va a tener que ir de la mano con un diagnóstico de un especialista, porque también puede ser un problema físico. A veces hay niños que nacen con problemas en el paladar, en la parte de la dentadura, en la parte de abajo, de la mandíbula, de la formación de sus dientes, y a veces eso no les permite hablar porque a veces sienten dolor, a veces simplemente no saben vocalizar porque no les permite vocalizar la lengua. Entonces, todo ese tipo de factores nosotros tenemos que evaluar cuando se trata del habla, por ejemplo, o del área del lenguaje. Lo que ahí puedes, en tu caso, Violeta, por ejemplo, primero que lo vea pues un especialista, un médico pediatra, y luego puede pasar con un diagnóstico con un especialista, pues, ¿no? En terapia, ¿no? Dependiendo de lo que vayan a evaluar la tal. Entonces, hay muchos factores, así como también hay factores de también ver cómo ha sido el crecimiento del papá, de la mamá. Por ejemplo, ¿no? También tenía el caso yo de esta niña, de otro niño, perdón, en donde no hablaba, y no hablaba ¿por qué? Porque el papá paraba también con el celular, mi papá no hablaba ni una sola palabra, incluso cuando se presentaba en el aula, a veces cuando nosotros llamábamos a los papitos, le decíamos, señor, ¿alguna duda de esto? No, así. Y el niño hacía lo mismo, así hacía. Entonces me di cuenta ahí de que él estaba imitando a quién, al papá, porque recordemos que hay procesos de aprendizaje, cómo aprenden los niños. Y ese punto lo vamos a ver ya en nuestras siguientes clases, para que ustedes puedan identificar qué tan importante también es cómo ven, cómo viven, lo que absorben de su alrededor y en qué repercute en su proceso de desarrollo, ¿sí? Y esto es todo lo que hemos visto, chicos, por el día de hoy, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña, 2 minutitos o 3, de una recapitulación. En el primer tema del día de hoy, pues hemos visto que es la estimulación temprana, la metodología didáctica que se basa en 2 principios básicos, y qué tipo de metodología voy a usar de acuerdo a qué cosas, chicas, a la observación que yo haga de mis niños.
¿sí? También hemos visto por qué es importante la estimulación temprana. ¿Por qué ayuda tanto al niño en su desarrollo? Y eso es algo que creo que ha quedado muy claro para todos, ¿sí? También hemos visto sobre las características del estimulador. ¿Por qué es importante estas características? ¿En qué me ayudan a mí a aplicarlo oportunamente con mis niños? ¿Y cuál es el objetivo principal? Que ya hemos comentado, que ayuda a favorecer qué cosa? Al máximo el desarrollo de las facultades cognitivas, físicas, emocionales y sociales de los niños en edad temprana. También hemos visto las áreas de la estimulación temprana, las áreas más necesarias dentro de un centro de estimulación. ¿Cuál es la primera área que hemos visto? El área sensorial, el área cognitiva, el área motora. Recordemos que dentro de esta área se divide en motora gruesa, motora fina, y por qué también es importante. También hemos visto el área del lenguaje. También hemos quedado que dentro de esta área del lenguaje nosotros tenemos que considerar qué cosa, ciertos aspectos físicos, ciertos aspectos también familiares y sobre todo también considerar también la evolución del niño. Recordemos que el niño también a veces no habla porque no se siente seguro, porque no conoce. Y a veces eso hace que mejor no hable y que señale, porque siente que señalando le funciona más rápido que hablando. Entonces, también ese punto tenemos que observar aquí. En el área socioafectiva, ¿qué hemos visto? Que es muy importante trabajar esta área porque nos va a ayudar a que el niño conozca la empatía, la autonomía, la independencia, que pueda conocer que hay otros como él que también lo pueden comprender y que también viven lo mismo que él, o parecido a lo que ellos viven. Va a permitir que ellos se relacionen con otros y puedan respetarse unos a los otros. ¿Sí? Bueno, chicos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que los pueda ver a todos ustedes en nuestras próximas clases, ¿sí? Así que muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos también por su participación. Así que muchas gracias. Espero verlos pronto en la próxima clase que viene a ser el día miércoles. Sí, los espero a las 8 de la noche el día miércoles. Coordinador.